Muy buenos días, sean bienvenidos a este podcast en donde vamos a hablar acerca de problemas sociales más comunes en México. Mi nombre es Fabián Ávila y les estaremos presentando junto con algunos expertos los principales problemas que afligen a la sociedad mexicana en la actualidad. Sabemos que México es un país asombroso, pero en el tema de educación deja mucho que desear. Comparado con sus países vecinos, que son Estados Unidos y Canadá, no debería ser así, ya que México pues cuenta con los recursos necesarios para ser una de las primeras potencias. El día de hoy nos acompañan Jesús Nava, que nos estará hablando un poco acerca del tema de migración. También tenemos aquí a Christopher Canales. Él nos estará hablando acerca del narcotráfico. También nos acompaña el día de hoy Michelle Ruiz. Ella será la encargada de compartirnos información acerca del tema de inseguridad y corrupción. Y también Hanna Guerrero. Ella nos estará hablando un poco acerca de los problemas de salud mental. Entonces comenzamos con el tema del narcotráfico. Para ello Christopher nos va a hablar un poco acerca de las situaciones que vive México en la actualidad. Mira, el narcotráfico existe a causa de movimientos que se hicieron en la Asia Oriental, debido a que el consumo de ellos fue primero que el de aquí. Entonces ellos, al inmigrar hacia aquí, trajeron consigo esta práctica. Entonces, lo que nos interesa aquí es lo que es el tema en contra del narcotráfico. Entonces, iniciada la guerra en el 11 de diciembre del 2006, la guerra contra el narcotráfico, durante el sexenio de Felipe Calderón se implementa dicha guerra, pero el problema aquí está en que la guerra contra el narcotráfico es factible y es posible. Lo que no es posible es hacerlo porque existe corrupción y existe sobornos en los altos mandos de México, debido a que México tiene la capacidad, el potencial de destronar a los altos cárteles mexicanos. Muy bien, ¿tú cómo consideras que afecta el narcotráfico a la sociedad mexicana? Afecta más que nada en la economía, en lo social y en cómo se siente uno al día a día estando aquí, y además de eso en la inmigración, porque nosotros al llegar a inmigrar, nuestros ciudadanos mexicanos reciben una discriminación por parte de los demás, ya que tenemos un estereotipo en el cual ya somos criminales, drogadictos, somos distribuidores y somos todo eso, pero nos toma más que nada en el tema social debido a este tema, porque somos discriminados. ¿Consideras que el narcotráfico genera violencia e inseguridad aquí en el país? Sí lo genera, y yo pienso que más que nada es por las tendencias de hoy en día, las redes sociales que lo promueven. Existen, por ejemplo, los narcocorridos, existen artistas que están afiliados a narcotráfico, a cárteles de droga, y más que nada empieza desde pequeños, y también influye mucho en lo que viene a ser el lugar de llegada de donde provienen los altos capos, que casi siempre son residentes de Badiraguato o Sinaloa, independientemente de donde sean, porque por ejemplo Badiraguato ha visto surgir por ejemplo a Chapo Guzmán, a Caro Quintero, a el Azul, que no vivía en Badiraguato, pero sí salió del llamado Triángulo Dorado, que está conformado por Chihuahua, Durango y Sinaloa. Entonces, así. Perfecto. Entonces, hablando de inseguridad y problemas de corrupción, para eso nos va a compartir un poco de información Michelle Ruiz. Entonces, ¿qué nos puedes decir de este tema?
Bueno, se puede decir que la corrupción y la inseguridad vienen de la misma mano. Bueno, en cierta parte viene de los policías y un poco entramos en el tema nosotros. Y obviamente la mayor inseguridad que hay ahorita es principalmente a las mujeres, que es el tema del feminicidio, ¿verdad? Corre mucho riesgo más esa inseguridad y es el tema que más se toca cuando se habla de este tema. Muy bien, ¿qué nos puedes hablar del feminicidio? Bueno, mi opinión es que no debemos de romantizar este tipo de casos, ni tampoco romantizar que está bien los celos, la toxicidad, ni tampoco ver normal de que tu pareja te mande o que te diga qué debes decir, qué no decir, la forma de hablar o la forma de vestir. Perfecto. Entonces vamos a pasar un poquito de tema al tema de salud mental. Sabemos que es una de las problemáticas que se vive en la actualidad en nuestro país y que pues, principalmente es en personas jóvenes a partir de los 17 en adelante. Para eso nos va a compartir un poco de información Hanna Guerrero. Para ti, ¿qué es la salud mental? Bueno, para mí la salud mental es un tema muy delicado. Como lo acabas tú de mencionar, afecta a personas de 18 años en adelante. Y bueno, nada más lo presentan con esquizofrenia, trastornos bipolares, por ejemplo en el caso que nos contó mi compañera Michelle, la toxicidad es un trastorno bipolar. Incluimos esto también la ansiedad y el estrés junto con la depresión. Muy bien, entonces, ¿qué problemas se generan a causa de problemas de salud mental? En el caso de la educación, los alumnos no rinden lo suficiente y descuidan mucho el aspecto de la escuela y al grado de no querer ir, de no hacer sus tareas, o sea, dejan eso de lado. Y en el ámbito laboral, las personas tampoco rinden sus horas y debido al estrés y a la ansiedad que les genera, ocurre el suicidio. Muy bien, pues es un tema delicado que hay que tratar porque pues de eso depende pues la estabilidad, la economía y el comportamiento de la persona, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar un poquito de tema. Ahora vamos a pasar al tema de la migración. El joven Jesús Nava nos va a compartir un poco de esta información. ¿Qué nos puede decir acerca de ese tema? Pues mira, para empezar, primero te voy a definir el concepto de la migración, que es. Decimos migración cuando una persona cambia del lugar donde vive habitualmente hacia otro. Esto puede ser hacia un estado cercano, lejano, incluso de forma internacional hacia otro país. Las causas en la definición pues casi no entran, porque como tal solo lo que importa es que se cambie del lugar donde reside habitualmente hacia otro. Muy bien, ¿cuáles son los principales motivos que consideras que influyen en que las personas sean migrantes? Pues mira, los motivos son varios, son bastantes. Algunos son de índole económico, otros de problemas sociales, pero el que principalmente debemos de resaltar aquí en México es el económico, ya que muchas veces bastantes personas, familias, etcétera, por buscar un mejor ingreso, por buscar una posibilidad de poder vivir mejor, migran principalmente, deja tú de un estado a otro. Ya estamos hablando de a otro país, que en nuestro caso es principalmente México.
También, además de estas circunstancias, están, bueno, las formas no legales donde más repercute esto cuando es de país no legal. Hay muchos inmigrantes no legales en Estados Unidos, pero también están otros legales que es, por ejemplo, un intercambio de estudiantes. Otras problemáticas ya más complicadas de tratar, que es cuando son temas de terrorismo, cuando en tu país eres perseguido, tienes una persecución, por ejemplo, los periodistas sufren mucho de esto y cambian hacia otro país para que no les pase nada. Entonces, esas son las principales, pero también existen los factores ambientales, por ejemplo. Actualmente tenemos el caso de Puebla, del Popocatépetl está teniendo bastantes erupciones y demás, por lo que muchas familias ya se les está, pues básicamente haciendo difícil vivir ahí. Es probable que les pase algo malo, entonces cambian a otro estado. Entonces, son los principales. Muy bien, ¿y tú cómo consideras que afecta la migración a la sociedad mexicana? Pues fíjate que donde más nos pega es te digo que en lo económico, porque actualmente hay algo conocido como remesas. Las remesas es cuando una persona mexicana se va hacia otro país, en este país empieza a generar dinero y este dinero lo manda a su familia, que es lo que principalmente se suele hacer. Esas son las remesas. Entonces, esto habla mal de nosotros, ¿por qué? Porque significa que nuestro país no está lo suficientemente desarrollado y no tiene una economía buena como para que los países, bueno, los ciudadanos de este país no migren. Ese es el principal problema. Por ejemplo, 5 de cada 100 familias tienen este sistema de remesas, además de que estas representan alrededor de un 20% de los ingresos totales, o sea, es una cantidad bastante considerable. Perfecto, entonces, bueno, como el tema es problemas sociales más comunes en México, pues obviamente tenemos que tener a consideración una solución que se le va a hacer a estos problemas mediante la educación. Entonces, la pregunta es para Christopher: ¿cómo combatir el narcotráfico por medio de la educación? Mira, esto viene desde pequeños y viene desde su centro biológico. Es responsabilidad de sus padres saber, y además de eso tienen que priorizar la educación de sus hijos antes que el dejarlos estar en redes sociales, escuchar música que no les aporta nada. Entonces, viene desde casa. La educación tiene que ser pues hasta cierto punto estricta para que ellos puedan enfocarse en lo que viene a ser las oportunidades que se les brindan de parte del gobierno, porque hay apoyos monetarios, hay apoyos para que se vayan a otro de intercambio, y de esta manera sacarlos de su contexto, que muchas veces de violencia, de inseguridad, y de esta manera ellos pueden tener un mejor desarrollo y una percepción de la vida mucho más recta en lo que se refiere a estándares de moralidad. Muy bien, entonces, si se trata de educación, ¿consideras que el gobierno debe de implementar estrategias para que apoyo económico para los estudiantes y no tengan que buscar un trabajo referente al narcotráfico? Sin duda alguna, porque la necesidad nace a base de lo que viene a ser necesitar dinero para hacer lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer. Cuando eres niño, tú lo que necesitas es atención de tus padres, de manera puedas llegar a ser alguien en la vida. Por ejemplo, Félix Gallardo, el jefe de jefes, el primer narcotraficante de México, surgió a base de la necesidad, ¿sí? Él era un ex policía que, al no tener recurso, influyó en su mente en entrar al narcotráfico y de esta manera solventar su vida. Perfecto. Entonces vamos a pasar al tema de inseguridad y corrupción. Michelle, en tu opinión, ¿cómo crees que se debe de combatir ese problema? Bueno, es necesario que la información de los derechos sea por las instituciones educativas, ya que ciertas personas no saben qué derechos tienen
y creo que es momento de que también las escuelas hagan saber qué derechos tienen, cómo valerlos, y de hecho existen instituciones que ayudan a este tipo de casos como la CNDH y la CONAPRED. Son tipos de organizaciones que te ayudan a valer lo que son tus derechos. Perfecto, entonces es bueno saber que pues, ese problema de inseguridad y corrupción, pues hay espacios como para poner una queja o una denuncia y pues estos les pueden dar seguimiento a cada caso en particular. Entonces ahora la pregunta es para Hanna. ¿Cómo consideras que se debe de combatir el problema de la salud mental en la educación? Bueno, en la educación podemos agregar un poco el desarrollo físico, mental y social, incluyendo también programas y actividades para poder prevenir estas enfermedades. También se debe dar una plática a los padres sobre este tipo de problemas para que ellos detecten también en casa uno de estos problemas, igual que los maestros, para que tomen medidas y pues, prevenir que niños se suiciden, porque no nada más son adolescentes, sino también son niños. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al tema de la migración. Jesús, ¿qué nos puedes hablar acerca de cómo combatir este problema? Pues mira, para combatir el problema de la migración, primero te voy a dar dos ejemplos que son más enfocados como tal al tema y luego ya de cómo podemos abordarlo desde la educación. Primero, hay un sistema en el cual personas de nuestro país, mexicanos por ejemplo, pueden ir de intercambio, por así decirlo, temporal hacia Estados Unidos para estar ahí trabajando un tiempo, solo algunos meses, y posteriormente ya regresar de nuevo y no tener ningún problema ni legal ni nada. Se pueden hacer diferentes planes, diferentes cuestiones que puedan ayudar a movilizar este aspecto, a que sean más personas, a que sea más fácil, a garantizarles una seguridad, etc. Y también, por ejemplo, mejorar el sistema de las personas que están en un país por persecución o demás. México puede plantear planes para que ellos tener más aceptación, más que nada, tener más aceptación y que igual puedan por lo menos vivir aquí cierto tiempo sin ningún problema, que sean refugiados. Ahora, en cuanto a el cómo lo puede abordar la educación, pues mira, este es un tema un poco complicado porque lo que ocupamos principalmente es educación de calidad, educación la cual a los jóvenes se les inculque un pensamiento crítico e innovador, principalmente el innovador. ¿Por qué? Porque ocupamos personas que generen negocios, personas que crean nuevos productos para comercializar. Ocupamos este tipo de desarrollo. También ocupamos más, por ejemplo, infraestructura. Y ocupamos que los estudiantes tengan todas estas nuevas ideas y a la vez que el gobierno apoye estas ideas, facilitando en los procesos legales en los que tú puedes poner un negocio y demás. Esto se puede mejorar. Y sobre todo también, algo muy curioso es que muchas veces las universidades que están en los diferentes estados no proporcionan las carreras que son útiles en la economía de ese estado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí en Durango pasó que, si mal no recuerdo, implementaron una carrera de aeronáutica, algo así relacionado. Y entonces, aquí en Durango, ¿de dónde vas a encontrar trabajo de eso? Es más, en México, ¿en dónde puedes encontrar? Es muy complicado, muy complicado. Entonces, si te fijas, no está relacionada esta educación al contexto de donde se vive. Aquí en Durango es sabido que la economía se basa básicamente en servicios y en comercio. Entonces, no tiene sentido esta carrera. También, crear más instituciones. Por ejemplo, salen muchos profesores
aquí hay poquitas plazas. Allí hay una inconformidad. ¿Por qué? Porque básicamente no se está dando abasto a la cantidad de personas que salen de las universidades y posteriormente no hay lugares en donde trabajar para poder desempeñar su carrera. Muchas veces estas personas terminan trabajando de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que les gusta, y esa es una problemática que se puede ayudar, se puede atacar, más bien se puede atacar con el hecho de aumentar las carreras que sean más eficientes, y te digo que también aumentar la innovación y que se creen más negocios. Perfecto, entonces ya como conclusión acerca de estos problemas, pues aquí primeramente se tiene que hacer valer la educación desde casa. Primero, educar a nuestros niños y jóvenes por medio de una educación moral en donde se inculquen los valores para que él crezca como una persona de bien. Sabemos que el gobierno pues también tiene que poner de su parte para crear estrategias que apoyen económicamente a los estudiantes para que de esta forma solventen sus estudios y necesidades principales y no tengan que tener la necesidad de tener algún trabajo que ponga en riesgo su vida y la de sus familias. Entonces es importante que el gobierno pues cree estrategias basadas en problemas reales para que se le dé a cada uno de los estados pues la oportunidad de desarrollar ya sea alguna carrera, alguna licenciatura de acuerdo a los problemas que vive la sociedad en este momento, las necesidades. También es importante pues cuidar la salud mental, porque pues del cuidado de esta dependen muchas cosas. Primeramente la estabilidad de la persona, la economía y el trato hacia los demás. En las instituciones pues todavía no hay como que una base sólida de algún programa que apoye estos problemas, porque muchas de las ocasiones pues no son consideradas como una enfermedad como alguna otra que requiera alguna atención en específico. Sin embargo, pues sabemos que una persona no puede dejarse llevar por los estereotipos que pone la sociedad en la actualidad, porque muchas de las ocasiones vemos que en las redes sociales pues, las personas solamente publican cosas perfectas, como por ejemplo un trabajo perfecto, la casa de sus sueños, un excelente cuerpo, un excelente rostro, una buena piel, pero pues esos no son problemas reales. Los problemas reales en los que se tiene que centrar la sociedad pues son primeramente en estar bien consigo mismo para poder desarrollar sus objetivos. También los problemas de violencia que sufre el país es un tema delicado que solamente se tiene que combatir, como ya lo mencionábamos, pues con la educación desde casa para que todos convivamos en armonía y todos sepamos cómo trabajar nuestros valores. Yo hago alusión a una frase que dice José Vasconcelos, donde la pobreza y la ignorancia son los principales enemigos de una sociedad. Entonces, si nos educamos desde un inicio, podemos estar preparados para los problemas que se nos presenten en la vida real. Bueno, y esta es toda la explicación por parte del equipo de Health Fields. Y que tengan excelente día. Ay, que no estoy grabando. No manches. ¿Para qué te ríes? ¿Por qué? Pues te estoy viendo, eres el principal, algo te tengo que ver, güey. No puedo hacer. No, No vas a tirar. Entonces dicen,